nos permite estar este día del Señor en comunión, nos permite estar este día del Señor en torno a la oración de su santo y bendito nombre. Como lo es cada día del Señor, antes de pasar al sermón del día de hoy, invito a que pueda abrir su salterio en el Salmo 21. Salmo 21. La introducción por Juan Calvino al Salmo 21 dice así: David, en nombre del pueblo, da gracias a Dios por los grandes bienes que Él les ha hecho. Y este salmo parece haber sido escrito cuando perseguía a sus enemigos, ya deshechos en parte, y bien que algunos lo exponen como después de haber obtenido una completa victoria, de la cual se habla en 2 de Samuel, capítulo 10. Salmo conjunto con el anterior. Entonemos este hermoso salmo. El Rey Jehová en tu poder se alegra y se goza en tu salud preciosa. De su corazón el querer y lo que ha pedido le has concedido. Saliste a él con bendición y lo has coronado con fino oro preciado. Vida, Señor, Él te pidió y tú pues le diste largos días por siempre. Sé gloria en tu salvación, honra sobrepusiste y majestad le diste. Le diste eterna bendición, lleno de gozo, Él contuvo el rostro. Puesto que el Rey se fue al Señor y al bien del Dios alto, no tendrá sobresalto. A todo tu aborrecedor y enemigo vano, cual horno ardiente los pondrás, los desharás luego, los consumirá fuego. El fruto de ellos destruirás y de entre los hombres sus hijos por siempre. Pues contra ti planearon mal, conspiración tramaron, mas no prevalecieron. Pues los harás huir al final, dispondrás tus flechas frente a sus caras. Ensálzate, oh gran Señor, con tu gran poderío, con tu potente brío. Nosotros todos tu honor juntos cantaremos, tu poder lo haremos. Amén. Gracias le damos al Señor por
amados, Miqueas, libro de Miqueas, como lo es cada día del Señor para su gloria y honra. Miqueas, capítulo 6, libro de Miqueas, capítulo 6. Hoy estudiaremos desde el verso 1 al verso 5. Miqueas, capítulo 6, verso 1 al 5. Si lo hemos encontrado, podemos dar lectura para la gloria de Dios. Miqueas, capítulo 6, verso 1, dice así la Sagrada Escritura. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Amén. Oremos. Dios Padre, agradecemos que nos hayas dado esta bella oportunidad de estar con vida y con salud para poder estar en la congregación de los santos y poder ser partícipes de esta reunión para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido disponer nuestros corazones a entender que este no es nuestro día, es el día del Señor, es el día donde nos reunimos en torno a tu adoración. Te ruego, Padre, que puedas hablar a nuestra conciencia, que puedas, oh Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, edificarnos, instruirnos, corregirnos, Señor, reprendernos con toda paciencia y doctrina. También, oh Padre, que tu palabra pueda traer consuelo a nuestra alma y paz, que solamente hallamos en ti. Te ruego que nos des sabiduría y entendimiento y permítame predicar para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús Cristo. Amén. Como muchos de ustedes saben, estamos estudiando el libro de Miqueas, versículo a versículo, en este estudio de los 12 profetas menores. Debemos decir que Miqueas significa ¿quién como Jehová? Y sabemos que el nombre del profeta tiene mucho que ver con el significado del libro. Hemos visto también anteriormente que este pueblo iba a recibir un castigo de parte de Dios. Desde sus líderes, pasando por sus sacerdotes y pasando hacia el pueblo, iban a recibir esta disciplina de parte del Señor, tan dura y difícil por haber quebrantado el pacto. Y llegando al punto más alto de lo que es este juicio, recibirían algo tan terrible como lo era que el pueblo, a causa del pecado, este templo tan maravilloso donde ellos adoraban, fuera llenado de maleza y fuera abandonado cuando ellos tendrían que partir al exilio. Sabemos que cuando este juicio venía sobre un pueblo que había quebrantado el pacto, también recibían parte de él a aquellos justos
que estaban inmersos entre ellos. Al leer Jeremías podemos ver cómo su corazón se conmovía en las lamentaciones, al ver cómo era destruido todo a su paso. Pero tenemos un Dios que se compadece también de su pueblo. Los profetas nos hablan de la justicia, pero también del amor de Dios. Y en este amor de Dios le prometía, con una exactitud tan tremenda, que Dios levantaría de aquella pequeña ciudad de Belén Efrata al Mesías, al Salvador y al Rey, el cual, como características las cuales analizamos los domingos anteriores, Él, en primer lugar, sería su Señor soberano. Es decir, este Mesías no era cualquier líder. Este Mesías tendría el control absoluto de todo lo que pasa con su pueblo. Sus hijos no quedarían tampoco desamparados, porque en segundo lugar, Dios sería para ellos su pastor. El Mesías los iba a pastorear y el Mesías iba a estar con ellos. Tal como el libro de Mateo, en el último capítulo 28, puede decir el Señor Jesucristo: yo estoy con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes hasta el fin. Y por último hemos visto también que este Mesías sería su shalom, sería su paz. ¿Y qué mayor paz que vivir para la gloria de Dios? ¿Qué mayor paz que vivir y gozar de Él para siempre? Entonces, estos escogidos de Dios que estaban inmersos dentro de un pueblo que estaba recibiendo el castigo e iba a recibir el justo juicio de Dios, iba a tener su corazón confiado no en lo que estaban viviendo actualmente, no en las circunstancias, sino que su corazón sería afirmado en los propósitos eternos de Dios. Su corazón sería afirmado en los decretos de Dios. Y nos hacíamos la pregunta: ¿acaso así como cristianos no vivimos nosotros? Si nos focalizáramos hoy en lo que estamos viviendo, quizás estaríamos perdidos, pero nuestro corazón está confiado de que nuestro Dios es soberano, de que Él está con nosotros, de que Él nos apacienta providencialmente en todo lo que vivimos y de que Él es nuestra paz, de que Él nos va a volver por medio del Espíritu Santo a restaurar a su imagen para así vivir, como decía nuestro hermano Claudio hace un momento, para su gloria. Así llegamos a lo que vimos el domingo pasado. Para que todas estas cosas acontecieran, este pueblo debía ser santificado por Dios. La santificación es necesaria para el pueblo de Dios. Y como dijimos la vez pasada, para que esta santificación fuera efectiva en ellos, debían ser deshechas sus barreras. Y es ahí cuando Dios derriba esas fortificaciones que tendemos a hacer humanamente. Es ahí cuando Dios derriba todas nuestras fortalezas en una confianza puesta en nosotros mismos y en una confianza puesta en las cosas humanas y terrenas. Dios, para santificar a aquel pueblo, iba a derribar sus ciudades fortificadas. Iba a derrotar y eliminar las hechicerías y a los agoreros. Iba a destruir por completo las esculturas e imágenes, los cuales enfocaban una falsa adoración, los cuales se enfocaban en un falso Dios. Dios los destruiría por completo. Destruiría sus defensas. ¿Para qué? Para que el pueblo aprendiese a confiar que solo Dios, y solo el Dios revelado a través del pacto, solo el Dios revelado a través de esta revelación especial llamada la palabra de Dios, era la confianza que ellos debían tener para siempre. Y no en un Dios inventado por su propia mente. ¿Y qué acontecería luego de que Dios santifique a su pueblo? Sino que traería sobre ellos la victoria sobre sus enemigos. Esto es un resumen acerca del capítulo 5
que vimos anteriormente. Ahora, en el capítulo 6, y le hemos puesto como título a esta predicación, resumiendo lo que se va a tratar, es el litigio de Dios con su pueblo. Quizás esta palabra litigio para nosotros parece ser una palabra desconocida. Reina Valera no lo traduce como litigio, sino que lo traduce como pleito. Y creo que si nosotros solamente leemos y no buscamos en un diccionario, vamos a creer que Dios está peleando con su pueblo, pero no es así. Esta palabra pleito es mejor traducida, como la Biblia de las Américas lo dice, un litigio. ¿Y qué es lo que vendría a ser un litigio, sino un enfrentamiento judicial? Entonces, ¿qué haría Dios? En este capítulo 6, desde el verso 1 al verso 5, es un enfrentamiento judicial. Eso es un litigio. Eso es un pleito, según el significado del contexto. Y para que un juicio se llevara a cabo, primero debe haber el quebrantamiento de ¿qué cosa? Una ley. ¿Y cuál era este quebrantamiento? El pacto. También dentro de lo que es este litigio deben haber testigos. Debe haber un abogado, debe haber una persona que presenta cargos y debe también existir el acusado. Es eso lo que describe la primera parte de estos versos. Por eso parte diciendo así: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Entonces, hemos dicho que los profetas son los fiscales del Antiguo Testamento. Son aquellos que median entre Dios y el pueblo y entre este pacto que de alguna manera es quebrantado, y otras veces ellos vuelven de nuevo, Dios vuelve de nuevo a renovar este pacto para que ellos puedan seguir con esto. Pero esta es una hora en la cual Dios debe llamar a terreno a este pueblo. ¿Y a quién pone por testigos? A los montes, a los cimientos de la tierra. Pone por testigo a todas estas cosas que no están al azar ahí. Si recordamos que en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, verso 19 y 20, Dios, cuando va a establecer un pacto de bendiciones y maldiciones con su pueblo, el que dijo: yo pongo por testigos a los cielos y a la tierra. Entonces, en este caso, los testigos de Dios, los testigos que Él trae son el cielo y la tierra. Los cielos son los que están constantemente sobre nosotros. Y en este caso, la tierra es el lugar que Dios le había dado a ellos por heredad. Nótese que Dios había echado a los cananeos porque ellos habían contaminado, ¿qué cosa? La tierra, con sus costumbres, con su paganismo, con esa impiedad que era manifiesta en aquel lugar. Entonces Dios, que ya había traído por testigos al cielo y la tierra, ahora los trae como testigos al litigio. Porque a ellos anteriormente ya se lo había advertido. Entonces es ahí donde le dice: oíd ahora lo que dice Jehová. Estos son los cargos. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados su voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Dios tiene una acusación legal en contra de su pueblo. Ellos quebrantaban el pacto en presencia de la tierra, de los montes y sus cimientos, los cuales testifican en contra de este pueblo infiel. Sabemos que Dios, cuando hizo y elaboró todo este pacto, Él colocó en el pacto mosaico bendiciones y maldiciones.
dentro de las bendiciones eran que ellos iban a poseer esta tierra y esta tierra iba a fluir leche y miel. Pero el día que ellos quebrantaran este pacto iban a venir maldiciones. Y estas maldiciones lo que iban a traer sobre ellos que ellos fueran alejados de la tierra. Iba a traer que ellos fueran expulsados de esta tierra para que esta tierra ya no se contamine más con la impiedad que ellos estaban haciendo. Veamos lo que sigue diciendo en el verso 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Es aquí donde marca el equilibrio entre la justicia y el amor de Dios. Si hay algo que entendemos acerca de los atributos de Dios, es que no es que Dios actúe con amor dejando su justicia de lado. No es que Dios actúe con misericordia dejando detrás lo que Él ya ha establecido como algo justo, sino que cuando el Señor actúa, Él actúa con su amor y su justicia. Y en este caso la justicia es llamarlo a esta acusación legal, pero el amor, nótese cómo le sigue diciendo. Mire lo que le dice, pueblo mío. Sí, están en una acusación legal, pero sigue siendo, ¿qué cosa? Su pueblo. Porque el amor de Dios, ¿cómo es? ¿Condicional o incondicional? El amor de Dios es incondicional, porque es un amor sacrificial. No es un amor basado en lo que usted haga por Él. Es un amor basado en la sola gracia que Él expresa hacia sus criaturas elegidas. Entonces este amor era a pesar de las condiciones. Las condiciones que Dios había puesto en el pacto eran solamente condiciones de bendición, pero no de salvación. Ellos eran salvos por la gracia de Dios. Ellos aún seguían siendo pueblo de Dios. Y Dios no hace una acusación de las cuales ellos, porque Dios puede colocar inmediatamente las leyes y, como se dice en buen chileno, cortarlos por la mitad al tiro. Pero Él parte diciendo esta justicia con amor. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de este pueblo? Sino buscar el arrepentimiento, ¿cierto? Porque Él no los enjuicia para que ellos sean condenados, sino que los hace razonar. ¿Qué te he hecho, pueblo mío? ¿O en qué te he molestado? Son palabras que vienen de lo profundo del corazón de Dios. El profeta de manera poética quiere que nosotros de alguna manera entendamos que desde lo más profundo del corazón de Dios, ¿cierto? Utilizando lo que es un antropopatismo, desde lo más profundo del corazón de Dios, hay un sentido de dolor, hay un sentido de que este pueblo no le estaba entregando ese amor del cual se había comprometido. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Dios es el sumo bien para su pueblo. Es que Él le dio la herencia y providencialmente era el que lo sustentaba. Hemos leído en nuestras lecturas que diariamente estamos haciendo con la ayuda del Señor, ¿cómo Dios sustentó al pueblo de Israel? ¿Cierto? Les colocaba una nube para que el sol no les afectaba. Les daba maná. No permitía que su ropa ni su calzado se desintegrara por todos esos años en el desierto. Entonces Dios le dice a este pueblo se estaba comportando mal, y el Señor, ¿qué le dice en este juicio? ¿Qué te he hecho, pueblo? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Pueblo, ¿en qué te he molestado? Estas son preguntas retóricas, ¿cierto? Son preguntas que a nosotros nos dejan pensando y nos dicen, ¿qué le había hecho Dios al pueblo? Bien. Como los teólogos pueden decir, Dios es el sumum bonum, es decir, Dios es el sumo bien del hombre. Dios
es el bien más excelso y más alto que el hombre tiene. Por lo cual estas preguntas de este fiscal que es portador de la voz de Dios, le dice, pero pueblo mío, ¿yo qué te he hecho, pueblo? ¿En qué te he molestado? Si providencialmente conmigo lo has tenido todo. Si yo he sido como un padre para Israel. Dios también es descrito como un esposo que lo da todo por su amada. Con esto quiero, amados en el Señor, que nosotros meditemos también, porque entendamos que no estamos haciendo un comentario bíblico de Miqueas, sino que también es una enseñanza que es para nosotros. Cuando pecamos delante de Dios, debemos y debe resonar en nuestra mente esta pregunta. Pueblo mío, ¿yo qué te he hecho? ¿En qué te he molestado, pueblo mío, que te comportas de esta manera contra mí? Esto es para que el acusado razone, porque Dios quiere el arrepentimiento de su pueblo. Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere que se arrepienta. ¿No es así el amor que debemos tener hacia nuestro prójimo? ¿No es así el amor que nosotros debemos tener a los que están a nuestro alrededor? Quizás nosotros muchas veces a otros queremos enjuiciarlos, pero no debiéramos mostrar amor y justicia a la vez como lo hace Dios. ¿Qué te he hecho, pueblo mío? Cuando pecamos, estamos siendo desleales con aquel que con cuerdas de amor nos sostiene. Cuando pecamos, estamos traicionando a aquel que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado a su luz y nos ha dado una vida nueva en él. Cuando pecamos, estamos siendo irreverentes con aquel que envió a lo que más ama, a su único hijo en rescate para nosotros. Y eso es por nombrar algunos de los pecados que cometemos cuando le fallamos a nuestro Dios. Porque creemos que la religión cristiana no se basa en cumplir una cierta cantidad de leyes. Se basa en servir a Dios. ¿Por qué? Por amor. Servimos a Dios por amor. Porque lo que Él ha hecho por nosotros es impagable. Pero hemos sido desleales. Hemos sido irreverentes. Hemos sido traicioneros con Dios. Siendo Él el más excelso y gran sumo bien que hemos experimentado en nuestras vidas. La primera pregunta que haré, amados, para que meditemos en esta tarde es, ¿qué motivos tenemos para ser tan malagradecidos con Él? ¿Qué nos motiva a ser tan malagradecidos con Dios? ¿Qué de alguna manera nos puede estar motivando a que, entregándonos a las pasiones del pecado, traicionemos el amor de aquel que nos ha sustentado hasta el día de hoy? Cuando pecamos, es como si ignorásemos todo el sustento providencial de Dios. Pensemos en David. David fue tomado de detrás de las ovejas. Era un pastor de ovejas. Fue tomado detrás de las ovejas para ahora gobernar un pueblo innumerable. Para que Dios, a través de este rey, pudiese traer tantas victorias a su pueblo. Todo para que él un día se levante y mire la mujer de su prójimo e intente matar al esposo de esa mujer y lo haga. Y después se siente en ese trono y sigue juzgando como rey todas las cosas. Y no hay nada que acuse su conciencia. Nos preguntamos si a David le pudo pasar a eso. ¿Cuánto más a nosotros? Si a Pedro, que estando con el Señor y pretendiendo él de alguna manera llegar hasta las últimas instancias que es la muerte para servir al Señor, y terminó negándolo, ¿cuánto más nosotros? Entonces aquí no podemos mirar el pecado y no quiero que focalicemos el pecado en los demás, veamos nuestro pecado.
como conversamos con nuestras hermanas en el discipulado, hay pecados ocultos, pero Dios no quiere que sigan permaneciendo ocultos. Debemos, por medio del discernimiento dado por las Sagradas Escrituras, comprender cuál es ese pecado que nos está haciendo ser tan malagradecidos con Dios. ¿Y qué hace Dios sino recordarle al pueblo de dónde lo sacó? Veamos lo que sigue diciendo. Verso 3, Miqueas 6, 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. ¿Parece poco lo que Dios había hecho con este pueblo? Están siendo llevados a un litigio, y este litigio, esta acusación legal los debería haber dejado en la vergüenza, porque estaban faltándole el respeto a aquel que le había dado todo a ellos. Estaban siendo desleales contra aquel que les había dado todo. Y para que sientan vergüenza, y para que esa vergüenza los guíe al arrepentimiento, para que esa vergüenza los humille y vengan confiadamente al trono de la gracia, le dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. ¿Acaso Dios a nosotros no nos hizo subir de la tierra de Egipto? ¿Acaso Dios a nosotros no nos hizo subir de esa casa de servidumbre donde éramos esclavos del pecado? Amados, si cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza en este mundo, esclavos del pecado, éramos cada uno de nosotros. Esclavos de las pasiones pecaminosas, esclavos de todas aquellas cosas que los tenían atados, siendo hijos del diablo y merecedores del infierno. Pero cuando Dios nos hizo subir de Egipto, nos hizo subir hasta su morada santa, donde estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo vamos a pretender volver a Egipto de nuevo? ¿Cómo vamos a pretender con nuestros actos, amados? Porque Dios no quiere crear fariseos aquí. Dios no quiere crear personas religiosas que no estén dispuestos a vivir lo que predican y creen. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que los verdaderos adoradores le adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Que lo que internamente creen, lo experimenten en sus vidas. ¿Entienden? ¿No? Espíritu en verdad no es saltar, ni gritar, ni llorar, es vivir nuestra adoración, vivir una vida de adoración. Pero cuando estamos viviendo vidas de pecado, porque el pecado en lo oculto es lo más terrible que existe. Porque muchas veces creemos que ese pecado oculto está quedando entre nosotros y nuestra conciencia, pero no sabemos que Dios está ahí. Como hablábamos con un hermano hace un tiempo, decíamos que lo más terrible, si bien nosotros creemos que Cristo sufrió, ¿cierto? Sufrió azote, sufrió el abandono del Padre, sufrió todo esto, pero a veces no contemplamos que el Espíritu Santo sufre cosas tan terribles también. Y usted dirá, ¿qué sufrirá el Espíritu Santo? Usted sabe que el Espíritu Santo está en cada uno de los escogidos de Dios, ¿cierto? Y muchas veces el Espíritu Santo tiene que estar presente cuando se está pecando. El Espíritu Santo está aquí cuando nuestra mirada se pone en lo que no debe, cuando nuestros oídos se abren al chisme, cuando nuestros labios se prestan para hablar cosas que no convienen. ¿Hemos de pecar para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos mortificado el pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Dios nos ha hecho libres del pecado. ¿Cómo hemos de seguir viviendo en él? ¿Qué parte de que Dios nos ha hecho libres no hemos entendido? Dios ha roto esas cadenas porque cuando Cristo murió en la cruz,
morimos nosotros también ahí. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. ¿Está viviendo Cristo en usted? ¿Está viviendo Cristo en cada uno de nosotros? En la amarga esclavitud y sin esperanza nos hallábamos. ¿Quién nos hace ser o qué cosa nos hace ser tan malagradecidos con Dios? ¿Es el deseo por el pecado más grande que lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Es acaso el deseo por el pecado, esa necesidad de irse en contra de Dios, más grande que todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Dios le dice a este pueblo, yo te redimí de la casa de servidumbre, yo te saqué de esa casa de donde eras esclavo, ahora eras libre. ¿Y qué estás haciendo con esa libertad? Sí, porque ahora, recuerde lo que el apóstol Pablo dejó sumamente claro. ¿Hay alguna condenación para los que están en Cristo Jesús? No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero qué dijo? Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. ¿Queremos saber cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos viviendo la palabra de Dios? Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Al igual que Israel, fuimos redimidos de aquella pecaminosidad de la que éramos esclavos. ¿Cómo nos volveremos a esclavizar cuando Dios nos hizo libres del pecado? Segunda de Pedro, parte de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19, dice, porque el que es vencido por alguno es esclavo de aquel que lo venció. Sea del pecado para muerte o sea de Cristo para vida. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido vencidos por el pecado este mes? ¿Cuántos de nosotros hemos sido vencidos por el pecado esta semana? ¿Cuántos de nosotros hemos sido vencidos por el pecado hoy, que no es cualquier día, el día del Señor? ¿Cuántos hemos sido vencidos por el pecado? Y se nos hace esta pregunta, porque el que es vencido por alguno es esclavo de aquel que lo venció. Si Cristo nos hizo libres, ¿por qué queremos volver al pecado de nuevo? ¿Qué nos está motivando a volver a esas pasiones desordenadas? ¿Qué te está esclavizando, amado? Entendamos una cosa, Él te ha hecho libre. Él nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Gálatas 5:1 dice, no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amados, si Él nos ha hecho libres, no estemos sujetos a ese yugo de esclavitud. Él nos ha hecho libres. Porque este pecado ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No usemos esta libertad que Dios nos ha dado para hundirnos en el pecado. Romanos capítulo 6, verso 2, parte de ese verso dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nuestra vida espiritual puede ser analizada a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestros actos, a través de nuestra conducta. Pero Dios con esto no nos quiere avergonzar. Él no quiere que nuestro pecado sea expuesto en un telón aquí para que todos puedan ver nuestra vergüenza. Él nos permite ver nuestra vergüenza. ¿Sabe para qué? Para que nos acerquemos confiadamente, sin dudas. ¿A dónde? Al trono de la gracia, donde podemos hallar paz para el oportuno socorro. Como esa reina Esther, ¿se acuerdan? Cuando estaba en peligro estaba en peligro todo su pueblo. Ella se acerca al rey. Si el rey no extendía el cetro, ella podía morir inmediatamente. Pero el rey, ¿qué le dijo? Hasta la mitad de mi reino te puedo dar a ti. ¿Acaso Dios no ha sido así con su iglesia? Si usted es parte de la iglesia de Cristo, acérquese con confianza.
acérquese sin dudas al trono de la gracia y será socorrido por el Señor. Porque el Señor no nos avergüenza para, de alguna manera, o para alguna manera, ¿cierto?, dejarnos tendidos en el piso, sino que nos avergüenza para que nos volvamos a Él. Aquí en este litigio está diciendo, yo hice esto por ti, para que este pueblo se avergonzara. Hoy una cosa debemos comprender, Él nos ha hecho libres por medio de su Hijo, porque estamos con Cristo juntamente crucificados. Mortifiquemos el pecado por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos matar el pecado? Porque mortificar el pecado significa matar el pecado por medio de la palabra de Dios. Y esto no significa solo leerla, sino meditarla y apropiarnos de esta palabra. Que seamos llenos de la palabra de Dios. Si hay algo que marca nuestro declive espiritual es cuando empezamos a abandonar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Cuando empezamos a dejar y abandonar, a dejar que la palabra de Dios sea quitada de nuestra mente. Y empezamos a llenar de cosas seculares nuestra mente. Y empezamos a alimentarnos de todas aquellas cosas que quizás habían en Egipto. Y empezamos a alimentarnos de todas aquellas cosas que nos daban cuando éramos esclavos. Y nos volvimos a encadenar nuevamente de donde Él ya nos había hecho libres. Pero nunca es tarde, amados. Si Él nos ha redimido por gracia, es hora de que vengamos a los pies de Cristo. ¿Qué razón hay de volver a ser esclavo? ¿Qué razón ha de volver a Egipto, a la casa de servidumbre? ¿Y qué es lo que sigue diciendo Dios? Porque Dios le está mostrando su providencia, le está mostrando su sustento. Le dice en el verso 4, Miqueas 6, verso 4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Es decir, yo te he pastoreado todo este tiempo, yo te he sustentado todo este tiempo, yo te he dado una libertad como ningún otro. Y no solo eso, sino que dice, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Es decir, cuando te saqué de Egipto yo no te dejé solo. Cuando te saqué de esta esclavitud yo no te abandoné. Yo levanté un liderazgo firme para que puedas ser sustentado. Porque parte de la providencia de Dios es enviar hombres fieles de Dios, ministros fieles de Dios, que tracen bien la palabra de verdad. Que puedan estar ahí, amados, para la ayuda del pueblo de Dios y para la guía del pueblo de Dios. Porque Dios no solo nos ha sacado de Egipto, sino que Dios también nos ha puesto en su cuerpo llamado la iglesia, donde somos dirigidos por su cabeza, la cual es Cristo. De la cual dentro del cuerpo hay muchos miembros. Y cada miembro vive dentro del cuerpo ¿para qué? Sino para el beneficio de cada parte del cuerpo. Tenemos un dicho, una mano lava la otra, ¿cierto? Y con las dos lava la cara. ¿Qué quiere decir eso? Cada parte del cuerpo ayuda a la otra. Así, amados en el Señor, cada don que Dios ha puesto dentro del cuerpo es para el beneficio, no de sí mismo, sino de la iglesia misma de Dios. Dios nunca nos ha dejado solo en todo esto. Verso 5 dice, nuevamente con palabras de ternura, imagínense, esto es un litigio, esto es un juicio. ¿Pero qué dice Dios en este juicio? Pueblo mío. Pueblo mío. Mostrando ese amor inquebrantable por su pueblo. Aún este pueblo le pertenece, porque el amor hacia ellos es un amor incondicional. Nunca se olvide que el amor de Dios es incondicional. Él no ha desechado nunca a alguien que humillado ha venido delante de Él. Él no ha despreciado a ninguno que con corazón contrito, con un corazón que no tiene nada que ocultar, se ha presentado delante de Dios. Él, como dice en otro lugar, volverá a tener misericordia de nosotros. Luego culmina este litigio
diciendo: pueblo mío, acuérdate ahora, ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcan la justicia de Jehová? Dios le muestra, para guiar a este pueblo al arrepentimiento, no solo le muestra la providencia que Él hizo con este pueblo, sino también la protección. Y hemos visto que el amor sacrificial de Dios, el amor de un esposo hacia una esposa y viceversa, que es reflejado entre el amor de Cristo y la iglesia, es ese amor sacrificial que está dispuesto a sustentar, pero también a cuidar, ¿cierto? A servir de protección. Dios ya le habló del sustento, que Él le ha hecho con un amor incondicional, pero también le habla acerca de su cuidado. Dios ha sido el protector divino de este pueblo. Recordamos nuestra lectura a Balaam, ¿se acuerdan? ¿Quién recuerda a Balaam? ¿Alguien lo recuerda? Balaam, este hombre que fue buscado por este rey de Moab llamado Balac, en el libro de Números, ¿cierto? Y lo fue a buscar con un propósito: que maldijera al pueblo de Israel. ¿Se acuerda que Balaam era un agorero, era una persona que se dedicaba a esta cosa? Y este hombre le iba a ofrecer una gran cantidad de dinero a Balaam para que maldijera al pueblo. Pero Dios se le apareció a este hombre llamado Balaam. ¿Y qué le dijo? Tú no vas a maldecir a mi pueblo. Yo lo he bendecido. Y aunque te paguen toda la plata del mundo, tú no podrás maldecir a mi pueblo. Y vemos cómo, y si nosotros pusiéramos más atención a nuestra lectura, amados, comprenderíamos que este hombre, de alguna manera, su pecaminosidad igual lo llevó a ir ante Balac. Y se pusieron como en un monte donde se veían todos los campamentos de Israel. Sittim era un lugar y Gilgal era otro. Desde Sittim a Gilgal era como rodear el campamento del pueblo. Y Balac era tanto su deseo de maldecir al pueblo de Dios, que dijo: hagamos un altar aquí, a ver si podemos maldecir a esta tribu. No lo pueden maldecir. Hagamos otro aquí, para maldecir hasta otra tribu. ¿No que eran varias tribus? Tampoco aquí. Pasearon por todo alrededor del pueblo y no pudieron maldecir ni siquiera a una tribu, porque Dios no lo permitía. Amados, podemos estar quizás en las peores condiciones espirituales, pero hay una cosa: Dios jamás nos ha abandonado. Dios jamás nos ha abandonado. Podemos estar débiles, podemos languidecer, podemos, amados, estar en una manera deplorable espiritualmente, pero Él sigue siendo nuestro protector divino. Él no ha dejado que seamos maldecidos. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, cambiar de actitud, humillarnos y aferrarnos a Cristo. Firmemente aferrarnos a nuestro Salvador. Veamos lo que dice Números 23, 16. Números 23, 16. Números 23, 16 dice: y Jehová salió, Números 23, 16, y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición
y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo, que como león se levanta y como león se erguirá, ¿no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos? Entonces Balac dijo a Balaam, ya no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo, no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, ¿eso tengo que hacer? No había sido hallado en Jacob pecado. Y uno dice, ¿cómo, amados? Si entendemos que el pueblo de Israel había pecado de manera tremenda en el desierto. ¿Pero qué dice? Que no hay pecado en Jacob. Porque ¿quién había cubierto su pecado? Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que santifica. ¿Quién es el que murió? Cristo. Y no solo el que murió, sino también el que resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Amados, si Jacob, el pueblo de Dios, la iglesia, que es lo mismo, usted y yo, podemos estar en las peores condiciones espiritualmente. Pero ¿quién nos puede hacer daño si Él está con nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces usted dirá, ¿pero por qué entonces estoy así? Porque Dios nos está humillando para que reconozcamos que sin Él no somos nada. Que debemos volver a humillarnos delante del Señor, nuestro Salvador, porque Él nunca se apartará por mucho tiempo de su pueblo. No pudieron maldecir al pueblo de Dios, para que conozcas ¿qué? La justicia de Dios. Porque su pacto es incondicional. ¿Se acuerdan lo que dice? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Dios que había dicho que Él iba a bendecir a Israel. Así Dios ha dicho, si ustedes se han escogido de Dios, si han nacido de nuevo, que su salvación no puede ser revocada. Su salvación no puede ser quitada. ¿Y esto qué debe causar en nosotros? ¿Pecar deliberadamente para que la gracia abunde? No. Sino mirar con ternura a Jesús. Y mirarnos a nosotros como seres miserables que necesitamos reconocer nuestro pecado y venir a la cruz de Cristo, donde Él ha pagado por nuestros pecados. Romanos 6, libro de Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. Y el apóstol Pablo pudo decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿qué dijo él? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Romanos 6, 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se acuerda lo que se le había dicho al pueblo? Ustedes para que conozcan qué cosa, la justicia de Dios. Nosotros hemos sido justificados por medio de qué cosa, de la fe. Hemos sido declarados justos delante de Dios. Pero esto no nos ha dado una licencia para pecar. Esto nos ha dado la importancia de entender que debemos diariamente mortificar este pecado. Dios con ternura guía al pueblo al arrepentimiento, recordándoles que por fe vivirán delante de Dios. En conclusión, el pueblo de Dios es llevado a litigio por quebrantar el pacto. Por medio de este litigio,
se les hace razonar al pueblo para que mediten en la bondad de Dios y en su bendita providencia, para recordarles de dónde les sacó el Señor, para recordarles la justicia de Dios, pues nadie le puede quitar la bendición del pueblo. ¿Qué razón hay para volver a la casa de servidumbre? ¿Qué razón hay para volvernos a esclavizar? ¿Qué razón hay de comportarnos infieles delante de Dios? No seamos mal agradecidos con Él. Y en último lugar, Dios con ternura nos guía al arrepentimiento. No sabemos que por la bondad de Dios somos guiados al arrepentimiento. Le voy a rogar que oremos a nuestro Dios. Dios Padre, te agradecemos que en tu amor y misericordia nos hayas permitido reflexionar en esta palabra. Pero no permitas, Dios amado, que esta palabra al salir de este lugar sea sacada de nuestra mente, sino que podamos diariamente meditar en tu ley, Señor, de día y de noche, y por medio de aquella ley de Dios mortificar así el pecado. Señor, que no olvidemos que Dios nos ha sacado de Egipto, nos ha hecho subir de Egipto, nos ha sacado de casa de servidumbre, nos ha hecho libres. Y actualmente estamos sentados, si hemos nacido de nuevo, en lugares celestiales con Cristo. Si hemos pecado, como dice la primera de Juan, hijitos, si habemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y para aquellos que digan que no tienen pecado, debemos decirle, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Padre, si hay algún pecado oculto dentro de nuestro corazón, si hay algo que no podemos ver, líbranos de esos pecados ocultos, Señor. Sáquelo a la luz para mortificarlo por medio de la Sagrada Escritura y que tu Espíritu Santo incremente el temor a Dios en nuestros corazones. Gracias, oh Dios amado, porque tu bondad, tu sumum bonum, Señor, ese sumo bien que has derramado sobre tus hijos, nos lleva a ese arrepentimiento para vida, a ese cambiar de actitud, Dios amado, constante, en esa santificación progresiva, Señor. Te suplico, oh Dios Santo, que nos permitas entender que hemos sido hechos libres del pecado. Señor, si alguno de nosotros no ha nacido aún de nuevo, te suplico, Padre, por las misericordias de Jesucristo, que lo guíes al arrepentimiento, que lo lleves a la humillación, para que humillado nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y hallemos paz para el oportuno socorro. Padre, te ruego el perdón por nuestras faltas y pecados. Te ruego que podamos hallar el perdón en tu amado Hijo Jesús, quien ha recibido el castigo de nuestra paz, sobre quien ha sido imputado nuestro pecado y sobre quien hemos recibido por la fe su perfecta justicia. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar un último salmo al Señor. Así, estar despidiéndonos de este día del Señor.
Vamos a cantar el Salmo 6. Salmo 6. Cantemos este salmo, amados, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento. Salmo 6. Dice este salmo así: Jehová no me reprendas, en tu ira y castigues, con tu grande furor, tenme misericordia, oh Jehová, por mi enfermo, y muy débil estoy. Sana Jehová, pues mis huesos están estremecidos, y mi alma también muy turbada se ha hallado. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo me negarás tu bien? Vuelve, Jehová, libra mi alma, sálvame por tu gracia, pues en la muerte no hay de ti ningún recuerdo, y que en el sepulcro a ti te lo hará. Heme aquí consumido con todos mis gemidos, y tanto es mi llorar en la noche que inundo mi cama y mi lecho, no dejo de regar mis ojos consumidos, están imperecidos de pesar y dolor. Ellos envejecieron por lo que me ha causado todo angustiador. Oh, de mí apartaos los que habéis orado, impía iniquidad, porque en un momento mi voz con triste llanto ha oído Jehová. Jehová mi ruego ha oído, mi oración recibido, y se avergonzarán mucho mis enemigos, vueltos y avergonzados, de repente serán. Amén. Hermano Ángel, por favor, le pido esta reunión en el nombre del Señor, para que Él guarde nuestra semana y nos permite también meditar en la semana. Amado Dios, Rey soberano, le damos las gracias, Señor, por esta bendita oportunidad que nos has concedido, Señor, de poder estar aquí reunidos, Señor, unos con otros, Señor. En tu nombre, Señor, en tu palabra, Padre Santo Dios. Gracias por permitirnos, Señor, poder una vez más, Señor, aprender de tu palabra, Señor Jesucristo, que es muy importante para nuestra vida. Ahora le pido, Padre Santo, Dios de la gloria, le pido que nos acompañe a cada uno, Señor, a nuestros hogares, Padre bendito Dios. Que acompañe, Padre bendito Dios, a nuestro pastor que se dirige a Rancagua, Padre bendito Dios. Te damos gracias, Padre Santo, por el día de mañana, Señor. Solamente tú sabes, Señor, qué va a acontecer, Padre bendito Dios. Le pido, Señor, que usted nos proteja, Señor, que usted nos cuide, Señor, que usted nos guarde, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. El Señor, nuestro Salvador, les bendiga, amados. Amén.